En la penumbra de la habitación 23 del motel El Sol Poniente. En las afueras de Madrid. El reloj marcaba las 11:47 cuando oí los golpes en la puerta. Estaba sentada al borde de la cama, mirando una mancha de humedad en el techo que parecía una mariposa deformada. Un recordatorio cruel de cómo mi vida se había torcido. Llevaba 3 semanas allí, en sábanas ásperas que olían a lejía y humo de tabaco filtrado de la habitación vecina. 3 semanas pagando 42 euros por noche, viendo cómo mis escasos ahorros se evaporaban como agua en el desierto. Mi cena esa noche eran 6 galletas saladas y una manzana magullada. Eso era todo lo que podía permitirme hasta el viernes, cuando cobrara. 4 días más de migajas y lo que encontrara. Todo lo que poseía en el mundo cabía en 2 maletas en el suelo, una con ropa raída, la otra con unos libros viejos, papeles arrugados y un álbum de fotos que no me atrevía a tirar, aunque cada imagen me clavaba un puñal en el pecho. Me ajusté el jersey fino sobre los hombros, el calefactor no funcionaba bien. Y me daba vergüenza quejarme otra vez al gerente. Los mendigos no pueden elegir, decía mi abuela. La televisión tampoco iba, el mando no tenía pilas. Y aunque las tuviera, creo que estaba rota del todo. Así que me quedaba allí, en el silencio, intentando no pensar en cómo había llegado a esto. Intentando no ver la cara de Bruno cuando pronunció aquellas palabras: merezco una mujer de verdad ahora. Pero los recuerdos venían de todos modos. Como cada noche, asaltándome sin piedad. Fogonazos de firmar papeles para vender nuestra casa. Esa con las contraventanas azules y el jardín donde planeaba plantar tomates. Fogonazo de entregar las llaves de mi coche a un desconocido por 3.000 euros en efectivo. Fogonazo del prestamista pesando mi anillo de boda en su mano. El que Bruno me había puesto 7 años atrás prometiendo amarme para siempre. 800 euros. Lo mejor que puedo hacer, dijo. Lo acepté. Porque Bruno se moría y 800 euros significaban un tratamiento más. Una oportunidad más. Un día más de esperanza. 400.000 euros. Eso costó salvar la vida de mi marido. Lo di todo. ¿Y cuando se recuperó? Cuando su cáncer entró en remisión y recuperó fuerzas, me lo agradeció pidiendo el divorcio. Se llevó la mitad de lo poco que quedaba. Se llevó nuestro negocio, el que construimos juntos. Y luego se fue a empezar su nueva vida con alguien mejor. Alguien que no se había desgastado hasta la nada intentando mantenerlo vivo. Los golpes me asustaron tanto que solté un jadeo. 3 toques secos. Urgentes. Mi corazón latió con fuerza. Nadie sabía que estaba allí. Mi madre creía que me quedaba con una amiga. Mis antiguas amigas habían dejado de llamar porque les había fallado tantas veces. ¿Quién llama a la puerta de un motel a medianoche? Me quedé paralizada, conteniendo el aliento. Los golpes volvieron. Más fuertes. Me obligué a levantarme y acercarme de puntillas. Mi mano temblaba al mirar por la mirilla. El ojo de pez me mostró a una mujer bajo la luz fluorescente del pasillo exterior. Era joven. Quizá de finales de los 20. Con el pelo oscuro recogido en una coleta. Vestía ropa cara, vaqueros de diseño. Chaqueta de cuero. Miraba por encima del hombro, como si temiera que alguien la siguiera. ¿Quién es? Pregunté, con voz pequeña y asustada a través de la puerta. Me llamo Verónica Castro, dijo ella, hablando rápido. Nerviosa. Necesito hablar contigo sobre Bruno Mendoza. Por favor. Es importante. ¿Sé lo que te hizo? El aire se me escapó de los pulmones.
¿Bruno? Esta desconocida conocía a Bruno. ¿Cómo sabía dónde estaba? ¿Cómo sabía nada de mí? Por favor. Insistió Verónica. Sé que esto parece loco. Pero no vengo a hacerte daño. Vengo a ayudarte. Bruno nos mintió a las dos. ¿A las dos? Mi mano se movió al cerrojo antes de que mi cerebro la detuviera. Cada instinto gritándome que dejara la puerta cerrada. Deslicé la cadena y giré el pomo. La puerta se abrió y allí estaba Verónica Castro. Con lágrimas en los ojos y un sobremanila apretado en las manos. Lo siento mucho venir tan tarde. Dijo. Con la voz quebrada. Pero necesitas ver lo que hay aquí. Necesitas saber la verdad sobre lo que hizo. Miré el sobre. Luego su cara. Luego el sobre otra vez. ¿Qué verdad? Susurré. Ella tomó un aliento tembloroso. Todo lo que te contó fue una mentira. Necesito contarte cómo llegué aquí. Como una mujer que lo tenía todo acabó en un motel de 42 euros con una desconocida en la puerta. Así que déjame llevarte atrás. Antes de que todo se derrumbara. Atrás. Cuando aún creía en finales felices. Hace 7 años. Tenía 25 y trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia de publicidad en el centro de Madrid. No ganaba mucho. Unos 35.000 euros al año. Pero amaba mi trabajo. Tenía un pisito con balcón donde cultivaba hierbas aromáticas. Tenía amigos. Tenía planes. Era feliz de esa manera simple. Sin complicaciones. Que solo se puede ser cuando no sabes lo que viene. Conocí a Bruno en un evento de networking un jueves por la noche en marzo. Casi no voy porque estaba cansada y esos eventos siempre me parecen incómodos. Pero mi jefe insistió. Así que me puse mi mejor vestido y aparecí. Bruno estaba junto a la mesa de refrescos. Y cuando pasé a por una botella de agua, me sonrió. No de esa forma creep que dan algunos hombres, sino una sonrisa real que le llegaba a los ojos. Estas galletas son horribles, dijo, levantando algo que parecía cartón. Pero me he comido 3 porque no sé qué hacer con las manos. Me reí. Así. Sin más. Empezamos a hablar. Me contó que trabajaba en ventas en una empresa de impresión. Yo le dije que era diseñadora. Era divertido. Fácil de charlar. Y antes de darme cuenta, había pasado 1 hora y seguíamos junto a esa mesa. ¿Puedo invitarte a cenar algún día? Preguntó cuando el evento terminaba. En algún sitio con galletas mejores. Dije que sí. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante italiano. Bruno fue un caballero, abría puertas. Preguntaba por mi vida. Escuchaba de verdad las respuestas. Me habló de sus sueños de montar su propio negocio algún día. Sus ojos brillaban al hablar del futuro. Y me encontré queriendo ser parte de ese futuro. Salimos 1 año. Bruno planeaba picnic sorpresa en el Retiro. Me dejaba notas manuscritas en el parabrisas del coche. Me traía flores sin motivo. Solo porque las vio y pensó en mí. Mi madre, Julia, lo conoció a los 3 meses y me apartó en la cocina. Es un tesoro. ¿Clara? Dijo, apretándome la mano. No lo dejes escapar. No tenía intención de dejarlo escapar. Bruno me pidió matrimonio un sábado por la tarde en el Retiro. En el mismo sitio de nuestro primer picnic. Se arrodilló en la hierba y no le dejé ni terminar la pregunta antes de decir sí. El anillo era sencillo. Una banda de plata con un diamante pequeño.
Y era lo más bonito que había visto nunca. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia modesta en la iglesia de mi madre. Nada lujoso porque ahorrábamos. Pero fue perfecto. Julia lloró de alegría. Los padres de Bruno vinieron desde Andalucía. Nuestros amigos llenaron los bancos. Cuando Bruno dijo sus votos, prometiendo amarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, creí cada palabra. Lo creí de verdad. Después de la boda, Bruno vino con una idea que lo cambiaría todo. ¿Y si montamos nuestro propio negocio?, dijo una noche durante la cena. Una empresa de diseño e impresión. Yo conozco el sector de ventas. Tú eres una diseñadora increíble. Podríamos ser socios en la vida y en los negocios. Estaba nerviosa. Empezar un negocio era arriesgado. Préstamos. Usar ahorros. Horas locas. Pero Bruno estaba tan seguro. Tan convencido de que saldría bien. Construiremos algo increíble juntos, prometió, tomándome las manos sobre la mesa. Piénsalo. Seremos nuestros propios jefes, forjando nuestro futuro con nuestras manos. Así que acepté. Lanzamos Mendoza Diseño e Impresión con un préstamo para pymes y cada euro ahorrado. El primer año casi nos rompe. Trabajábamos 14 horas al día. Comíamos fideos instantáneos para ahorrar. Dormíamos en un colchón en el suelo porque vendimos el somier para comprar una impresora. Pero poco a poco, mes a mes, el negocio creció. Conseguimos nuestro primer gran cliente. Luego otro. Contratamos empleados. Nos mudamos a una oficina de verdad con nuestros nombres en la puerta. Para nuestro 5º aniversario. Íbamos bien. No ricos, pero cómodos. Compramos una casita de 3 habitaciones con contraventanas azules. Me saqué un coche fiable. Nada de lujos pero mío. Hablábamos de tener hijos pronto. Quizás un perro primero. La vida era buena. Mejor que buena. Tenía un marido al que amaba. Un negocio que construimos juntos. Un futuro luminoso. En nuestro aniversario, Bruno me llevó al mismo restaurante italiano de nuestra primera cita. Pedimos vino y brindamos. Por siempre, dijo, mirándome a los ojos. Por siempre, repetí. Lo decía con cada pedazo de mi corazón. No tenía idea de que ese siempre estaba a punto de derrumbarse. Empezó con una tos. Algo pequeño. En realidad, Bruno carraspeaba en las reuniones o tosía un poco por la noche. Al principio no le di importancia. La gente tose. Es normal. Pero después de 3 semanas, la tos seguía y empeoraba. Deberías ir al médico. Le dije una mañana cuando no podía ni beber el café sin toser. No es nada, dijo, quitándole hierro. ¿Alergias o algo? Ya sabes cómo soy en otoño. Excepto que no era otoño. Era febrero. Luego empezaron otras cosas. Bruno llegaba del trabajo exhausto. Como si subir las escaleras al dormitorio le quitara toda la energía. Se dormía en el sofá a las 7 de la tarde. Los fines de semana apenas salía de la cama. Quizá trabajas demasiado, dije. Preocupada ya. ¿Seguro? Coincidió. Me lo tomaré con calma. Pero el agotamiento empeoró. Y luego noté que perdía peso. Sus camisas le colgaban sueltas en los hombros.
Su cara parecía más delgada. Cuando se lo dije, se encogió de hombros. Estrés. Dijo. Estaré bien. Las sudores nocturnos empezaron en marzo. Me despertaba a las 3 de la mañana y las sábanas estaban empapadas. Bruno tiritaba a mi lado. La piel fría y pegajosa. Se acabó. Dije después de la tercera noche seguida. Vas al médico. Me da igual si crees que no es nada. Pido cita y vas. Al final accedió. Probablemente para que dejara de insistir. Recuerdo esa sala de espera como si fuera ayer, hojeando revistas de 6 meses atrás. Mirando el móvil. Sin preocuparme de verdad. Solo molesta por perder la tarde del martes. El médico llamó a Bruno. Me quedé fuera. Aún sin alarma. Pero luego me pidió que entrara también. Algo en su voz me hizo caer el estómago. Esa primera cita llevó a más, análisis de sangre. Radiografías. TAC. Resonancias. Cada vez los médicos ponían caras más serias. Cada vez mi miedo crecía. El diagnóstico llegó un martes de octubre. 7 meses después de esa primera tos. Cáncer en estadio 3. Agresivo. De crecimiento rápido. Ya en los ganglios linfáticos. Me senté en esa consulta fría con pósters educativos en las paredes y oí al doctor decir palabras que no entendía del todo, términos médicos. Porcentajes. Opciones de tratamiento. Pero entendí lo suficiente para saber que mi marido estaba muy enfermo. ¿Sin tratamiento? El pronóstico no es bueno. Dijo el doctor con gentileza. Pero con un tratamiento agresivo. Tenemos una oportunidad de luchar. Salimos de la consulta y llegamos al aparcamiento antes de que Bruno se derrumbara. Ese hombre fuerte. Confiado. Que siempre tenía un plan para todo. Se sentó en el asiento del copiloto y sollozó como un niño. No quiero morir. Susurró. Clara. No estoy preparado. No quiero morir. Lo abracé y le hice una promesa. No lo harás. Vamos a luchar con todo lo que tenemos. Lo que sea. Bruno. Lo que sea. El oncólogo explicó el plan en la siguiente cita: quimioterapia. 12 ciclos, radioterapia 5 días a la semana durante 6 semanas, posiblemente cirugía después. Dependiendo de cómo respondieran los tumores. Y luego vino el tema del dinero. La seguridad social cubría parte. Pero no todo. No ni de cerca. Había copagos. Medicamentos que costaban miles de euros por dosis. Tratamientos que la mutua consideraba experimentales y no pagaba. Especialistas fuera de la red que eran los mejores. Pero no aceptaban nuestra cobertura. El coste total podría ser de 300.000 euros. Nos dijo el asesor financiero. Quizá 400.000. O más. Si hay complicaciones. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. No teníamos ese dinero. Teníamos unos 30.000 en ahorros. La casa tenía algo de valor. Pero solo la teníamos 2 años. El negocio iba bien. Pero acabábamos de comprar equipo nuevo. ¿Qué hacemos?, preguntó Bruno, mirándome con ojos llenos de miedo. No dudé ni un segundo. Vendemos lo que haga falta. Dije con firmeza. ¿La casa? ¿Mi coche? Me da igual. Nada importa si no estás aquí. Bruno me atrajo y lloró en mi hombro. No te merezco. Susurró.
Ahora, mirando atrás, oigo la verdad en esas palabras. Pero entonces, solo lo abracé más fuerte. El tratamiento empezó la semana siguiente. Vi al amor de mi vida transformarse en alguien que apenas reconocía. El pelo se le caía a mechones. La piel se le volvió gris y fina como papel. Vomitaba constantemente. Con violencia. Algunos días estaba demasiado débil para levantarse. Y las facturas empezaron a llegar, sobres con números que me daban ganas de gritar. 5.000 euros. 8.000. 12.000. Venían y venían. Primero refinancié la casa, sacando todo el valor. Nos dio 2 meses. Luego la puse en venta. Nos mudamos a un piso pequeño y usé ese dinero para las facturas médicas. Vendí mi coche a un desconocido por 3.000 euros en efectivo. Empecé a ir en autobús al trabajo, al hospital, a todas partes. Vendí mi anillo de boda en una casa de empeños. 800 euros por el anillo que Bruno me dio con manos temblorosas y voz llena de amor. Mi madre intentó ayudar. Me ofreció dinero de su pensión. Pero al principio lo rechacé. «Es familia», insistió. «Tómalo, Clara». Así que lo hice. Porque no tenía elección. Vendí todo, joyas, ropa buena, mi portátil. Cualquier cosa de valor iba a extraños. Y ese dinero iba a mantener vivo a Bruno. No tenía tiempo para amigos ya. No para nada salvo trabajar. El hospital y pelear con las mutuas por teléfono. Estaba tan cansada que apenas veía claro. Pero nunca me quejé. Porque Bruno luchaba por su vida. Y esta era mi forma de luchar por él. Una noche, sentada junto a su cama en el hospital, le tomé la mano delgada y susurré: «Saldremos de esta». «¿Te lo prometo?». Él apretó mi mano débilmente y cerró los ojos. Creía que sobreviviríamos juntos. De verdad. Los meses se arrastraron, 10 meses viendo sufrir a Bruno. 10 meses de facturas que no podía pagarlo bastante rápido. 10 meses vendiendo todo lo que tenía y rezando que bastara. Pero entonces empezó a pasar algo maravilloso. Bruno comenzó a mejorar. El color volvió a su cara. Podía retener la comida. Tenía energía de nuevo. Caminaba sin jadear. Los médicos usaban palabras hermosas como respuesta positiva y reducción de tumores. Y finalmente, increíblemente, remisión. Lloré en el baño del hospital. Lágrimas de puro alivio. Cada sacrificio había valido la pena. Había recuperado a mi marido. Nos mudamos a un piso aún más pequeño porque aún teníamos deudas masivas. Pero no importaba. Bruno estaba vivo. Podíamos reconstruir lo demás juntos. Excepto que Bruno estaba cambiado. Al principio pensé que era normal, había pasado por algo traumático. Claro que necesitaba tiempo para ajustarse. Pero los cambios seguían. Y no eran los que esperaba. Se obsesionó con su móvil, se sentaba en el sofá horas, sonriendo a la pantalla. Cuando preguntaba qué veía, lo apartaba. Cosas del trabajo, decía. Empezó a cuidar su aspecto de nuevo. Lo que creí buena señal. Compraba ropa nueva aunque ahogábamos en deudas. Cuando se lo mencionaba, se enfadaba. «No seas dramática», decía. «Merezco sentirme bien después de lo que pasé». Empezó a salir más, reuniones de clientes, que duraban hasta tarde.
Yo me quedaba en casa, contando cada euro para la comida, mientras él volvía oliendo a perfume ajeno. Intenté hablarlo. Pero me cortaba: estás paranoica. Clare, El cáncer me cambió. ¿no lo entiendes? Me sentía culpable. Como si yo fuera el problema. Como si mi sacrificio lo hubiera agobiado. El silencio entre nosotros crecía. Un abismo que no sabía cómo cruzar. Una noche. Encontré un mensaje en su teléfono: no puedo esperar a verte de nuevo. Mi amor. Era de una tal Bube. Mi mundo se tambaleó. ¿Quién es? Pregunté. Con voz temblorosa. Bruno ni parpadeó. Una cliente. No seas celosa. Pero el daño estaba hecho. La duda se instaló en mi pecho como un veneno lento. Intenté ignorarlo. Por el bien de nuestro matrimonio. Por todo lo que había dado. Pero las mentiras se acumulaban. Y mi corazón se rompía un poco más cada día. La bomba estalló un viernes por la tarde. Bruno llegó a casa con papeles en la mano. Quiero el divorcio, dijo. Sin preámbulos. Lo siento, Clara. Pero después del cáncer, me di cuenta de que merezco más. Merezco una mujer de verdad. No alguien que me recuerda el infierno que pasé. Me quedé allí, atónita. Como si me hubieran abofeteado. ¿Después de todo lo que hice por ti? Vendí nuestra casa. Mi coche. Mi anillo. ¿Para esto? Él me miró con frialdad. Nadie te pidió que lo hicieras. Fue tu elección. Ahora. Firma. No era solo divorcio, era aniquilación. Contrató a un abogado caro. Tomás Ruiz. Un tiburón en los tribunales de familia madrileños. Yo apenas pude permitirme uno de oficio. Él hizo lo posible. Pero no era rival para Ruiz. Bruno quería la mitad de todo. Su abogado repetía bienes gananciales como un mantra. Da igual que casi nada quedara porque lo había vendido todo para salvarle la vida. Da igual que hubiera sacrificado todo mientras él planeaba su huida. La ley no se preocupaba por eso. La verdadera pelea fue por Mendoza Diseño e Impresión. Nuestro negocio. El que construimos juntos. El que mantuve vivo mientras Bruno estaba demasiado enfermo para trabajar. Ruiz se plantó en el juzgado y argumentó que la experiencia en ventas y los contactos de Bruno eran la base del negocio. Me hizo sonar como si solo decorara cosas. Como si apenas importara. Intenté explicar. Mostrar al juez extractos bancarios probando que había financiado su tratamiento con cuentas del negocio y mi dinero. Pero Ruiz tenía respuestas para todo. Mi cliente nunca le pidió vender sus bienes. Dijo con suavidad. Fueron regalos libres en el matrimonio. Mi cliente luchaba por su vida y no tenía voz en las decisiones financieras. Quería gritar. Pero me quedé sentada viendo cómo dividían mi vida como si no valiera nada. La jueza fue comprensiva, lo vi en sus ojos. Pero estaba atada por la ley. Bienes gananciales eran bienes gananciales. Al final. Perdí el negocio. El equipo de Bruno lo estructuró para que me comprara mi parte. Pero con tanta deuda del dinero que saqué para su tratamiento. Mi mitad valía casi nada. La compensación fue 18.000 euros. 18.000 euros era todo lo que me quedaba de lo que construimos. Bruno se quedó el negocio. La carrera. Los clientes. El futuro. Recuperó la salud. Lo tuvo todo. Y la tuvo a ella.
Los vi juntos por accidente en una cafetería 2 semanas después de que el divorcio fuera definitivo. Entré a comprar el café más barato del menú. Un pequeño capricho que apenas podía permitirme. Y allí estaban. En una mesa esquinera. Ella era preciosa, finales de los 20. Maquillaje perfecto. Ropa que costaba más que mi alquiler. Reía algo que Bruno decía. Con la mano en su brazo. Y Bruno parecía feliz. Genuinamente feliz. Más feliz de lo que había estado conmigo en años. Tenía el brazo en su cintura. Inclinándose cerca. Mirándola como solía mirarme a mí. Salí antes de que me vieran. Caminé hasta el autobús y lloré todo el trayecto de vuelta al piso. Mi madre llamó esa noche. Le conté lo de verlos juntos. Ese hombre es el mal puro. Dijo Julia. Con voz temblorosa de ira. Después de todo lo que hiciste por él. Ojalá tuviera dinero para un abogado mejor. Hija, Ojalá pudiera arreglarlo. Se acabó. mamá, Dije. Sintiéndome vacía. Solo necesito empezar de nuevo. Pero empezar de nuevo fue más duro de lo que pensé. No podía pagar el piso. Me mudé a uno más barato al otro lado de la ciudad. Luego a otro aún peor 3 meses después. Cada lugar era peor que el anterior. Necesitaba un trabajo. Mi currículum tenía huecos por cuidar a Bruno. La industria del diseño había avanzado sin mí. Diseñadores jóvenes con tarifas baratas estaban por todas partes. Al final me contrataron en una copistería de un centro comercial, 12 euros la hora. Era humillante trabajar en la copistería de otro después de tener la mía. Pero necesitaba dinero. Aún con el empleo. Me ahogaba. Tras alquiler. Luz. Comida y abono de transporte. No quedaba nada. Algunas semanas pedía a mi madre para la compra. Lo que me mataba por dentro. Ella vivía de su pensión y no podía mantenerme. Vestía las mismas 4 prendas en rotación. Dejé de contestar a antiguas amigas porque no podía pagar un café o comida con ellas. ¿Qué les diría? ¿Cómo explicas que tu vida entera colapsará? La depresión se posó sobre mí como una manta pesada. Algunas mañanas no podía levantarme. Llamaba enferma al trabajo y me quedaba tumbada mirando el techo. Preguntándome cuál era el sentido. Había hecho todo bien. Amado completamente. Sacrificado todo. Y me habían tirado como si fuera nada. Luego me desahuciaron. El casero necesitaba reformar y me quería fuera en 30 días. Con mi crédito horrible y sin ahorros. No encontré otro piso. Nadie me alquilaba. Así acabé en el motel El Sol Poniente, 42 euros la noche. Tarifas semanales algo más baratas si pagaba por adelantado. El tipo de recepción no preguntaba. No comprobaba crédito. Solo cogía el efectivo y daba la llave. Solo temporal. Me dije. Hasta que me ponga en pie. Pero pasaron semanas y seguí allí. En esa habitación con moqueta manchada y tele rota. Comiendo galletas para cenar. Preguntándome cómo había acabado así. Pensé en llamar a mi madre y pedir quedarme con ella. Pero Julia vivía en un pisito de una habitación para mayores. No había espacio para mí. Así que me quedé en el motel día tras día. Semana tras semana. Me tumbaba en esa cama y miraba la mancha de humedad en el techo. Sintiéndome completamente hueca por dentro. Esta era mi vida ahora. Esto era lo que mi amor y sacrificio me habían comprado. Nada. Ahora vuelvo al presente. De pie en la puerta de mi habitación de motel.
mirando a esta desconocida llamada Verónica Castro, que dice conocer la verdad sobre Bruno. ¿Qué verdad? Pregunto de nuevo. Con voz apenas un susurro. Verónica mira el pasillo una vez más. Luego a mí con ojos desesperados. ¿Puedo pasar? Por favor. Sé que es una locura. Pero te prometo que no vengo a hacer daño. Necesito enseñarte algo. Me aparto. ¿Qué tengo que perder a estas alturas? Mi vida ya está destruida. Verónica entra y se sienta al borde de la cama. En el mismo sitio donde yo estaba antes de que llamara. Aprieta el sobremanila con tal fuerza que los nudillos se le ponen blancos. De cerca. Veo que ha llorado, el rímel corrido bajo los ojos. ¿Cómo conoces a Bruno? Pregunto. Aunque parte de mí ya sabe la respuesta. Fui su novia. Dice Verónica en voz baja. Después de vuestro divorcio. Durante 8 meses. Mi estómago se revuelve. Así que ella es la mujer de la cafetería. La guapa que tenía todo lo que yo solía tener. Me dijo que estabas loca. Continúa Verónica. Sin mirarme a los ojos. Que abandonaste el matrimonio y quisiste destruir su negocio por rencor. Le creí. Lo siento mucho. Pero creí cada palabra. Me siento en la única silla de la habitación. Con las piernas flojas de repente. Salimos 8 meses. Dice ella. Al principio era perfecto, romántico. ¿Atento? Todo lo que creía querer. Pero luego cambió. Empezó a mentir en cosas pequeñas, donde había estado. ¿Con quién? Se volvió secreto con el móvil. Con el dinero. Suena familiar. Demasiado familiar. Cuando le preguntaba. Se ponía cruel. Tiembla su voz. Criticaba todo de mí, mi ropa. Mi pelo. Mi peso. Me decía que era demasiado needy. Demasiado dramática. Empecé a sentirme loca. Como si nada de lo que hacía fuera suficiente. Sé exactamente qué quiere decir. Lo viví. Hace 2 semanas descubrí que me engañaba. Dice. Con otra del gimnasio. Cuando lo confronté. Me dejó en el acto. Dijo que era demasiado pegajosa. Que merecía algo mejor que yo. Dijo que merecía una mujer de verdad. Susurro. Verónica levanta la cabeza de golpe. ¿Te lo dijo a ti también? Asiento. Es un monstruo. Dice Verónica. Con ira en los ojos. Después de dejarme. Estaba furiosa. Quería saber con quién había estado saliendo de verdad. Así que empecé a investigar. Entonces supe de ti. La historia real. No sus mentiras. Abre el sobre con manos temblorosas y saca papeles, extractos bancarios. Documentos médicos. Formularios de seguros. Tengo una amiga que trabaja en facturación médica en el hospital. Explica Verónica. Le pedí que mirara los costes del tratamiento de Bruno. Clara. Te mintió en todo. Mi corazón late tan fuerte que lo oigo. ¿Qué quieres decir? Verónica extiende los papeles sobre la cama. Su mutua cubría mucho más de lo que te dijo. Mira esto, su póliza tenía un tope de gasto propio de 25.000 euros al año. Después. Todo cubierto al 100%. Miro los documentos de seguros. Intentando entender los números. Imposible. Me mostró facturas. Dijo que la mutua no pagaba.
Eligió deliberadamente médicos fuera de la red. Dice Verónica, señalando otro papel. Mira. Tenía opciones en red que habrían sido gratuitas. Pero optó por especialistas caros fuera a propósito. Y aún así. Mira esto, presentó reclamaciones para reembolsos después. La mutua le mandó cheques. Miles y miles de euros. Dinero que nunca te contó. La habitación gira. Cojo otro papel, un extracto de una cuenta que nunca vi. En nombre solo de Bruno. Los ingresos retroceden 2 años, 10.000 euros. 15.000. 8.000. Una y otra vez. Tenía una cuenta secreta. La rellenaba mientras vendías la casa. Dice Verónica. Tu coche. Tu anillo. Reembolsos de seguros. Ingresos del negocio que te ocultó. Hasta préstamos a nombre del negocio que nunca fueron a facturas médicas. No puedo respirar. Mis manos tiemblan tanto que suelto los papeles. ¿Cuánto? Logro preguntar. Al menos 120.000 euros que puedo probar. Dice Verónica. Probablemente más que no he encontrado. Todos esos meses de sacrificio. Durmiendo con galletas y esperanza. Vendiendo todo. Yendo en autobús bajo la lluvia. Empeñando mi anillo. Y él tenía dinero todo el tiempo. Me vio destruirme y no dijo nada. Cometió fraude. Dice Verónica con firmeza. Contra ti. Contra las mutuas. Contra el juzgado en el divorcio. Ocultó bienes. Esto es ilegal. ¿Clare? Muy ilegal. Lágrimas me corren por la cara. Pero ya no son de tristeza. Son de ira. De furia. ¿Por qué me ayudas? Ni me conoces. Verónica me mira a los ojos. Porque te destruyó para conseguir lo que quería. Y casi hace lo mismo conmigo. Porque lo que hizo es malvado y alguien debe pararlo. Hace una pausa. Hablé con un amigo abogado. Con estas pruebas. Puedes llevarlo de vuelta al juzgado. Puedes recuperar lo que te robó. Por primera vez en meses. Siento algo más que desesperación y cansancio. Siento esperanza. Rabia. Determinación. Miro a Verónica. Luego los papeles esparcidos en la cama. Pruebas. Pruebas sólidas de que Bruno es exactamente lo que empiezo a darme cuenta que siempre fue, un mentiroso. Un ladrón. Un hombre que me dejó sacrificar todo mientras construía su plan de escape. Dime qué tengo que hacer. Digo. Y mi voz ya no tiembla. Es fuerte. ¿Lista? Ya no soy una víctima. Lo que pasó después no fue rápido ni fácil. Pero valió cada momento. Verónica me presentó a su amiga abogada. Patricia. Especializada en fraudes. Cuando Patricia vio las pruebas sobre su mesa. Sonrió de verdad. Esto es sólido. Dijo. Ojeando los extractos. Muy sólido. Cometió fraude en el divorcio ocultando bienes. Eso es grave. Y a los jueces no les gusta que les mientan. No podía pagarla, tenía unos 300 euros a mi nombre. Pero Patricia dijo que trabajaría a contingencia. Cobrando solo si ganábamos. Odio a hombres como tu exmarido. Dijo. Mirándome a los ojos. Vamos a hundirlo. Presentamos mociones para reabrir el divorcio por fraude y pruebas nuevas. Denunciamos a las mutuas que Bruno había estafado. Reunimos cada documento.
Cada registro, cada mentira y lo pusimos ante un juez. El abogado de Bruno, Tomás Ruiz, intentó contraatacar. Excusarse. Pero no se puede discutir con extractos bancarios. No se explica una cuenta secreta llena de dinero que debía declararse en un divorcio. La audiencia fue 3 meses después de que Verónica llamara a mi puerta. Me senté en el juzgado con ropa prestada por Verónica. Porque aún no tenía nada decente. Bruno estaba al otro lado. En traje caro. Confiado al principio. Pero cuando la jueza empezó a preguntarle, su confianza se agrietó. Señor Mendoza, dijo la jueza, levantando los extractos. ¿Tenía o no esta cuenta durante el procedimiento de divorcio? Bruno se removió. Sí. Pero. ¿La declaró al juzgado? No creí que fuera relevante. ¿La declaró? ¿Sí o no? No. La cara de la jueza se endureció. Y es cierto que mientras su esposa vendía su casa y bienes para pagar su tratamiento, ¿usted depositaba reembolsos de seguros en esta cuenta oculta? Bruno intentó explicar. Hacerlo sonar menos terrible. Pero no había forma buena. La sala estaba en silencio salvo por sus balbuceos. La jueza no lo toleró. Cuando dictó sentencia 2 semanas después, sus palabras fueron afiladas y claras. Anuló el acuerdo de divorcio original. Recalcularon el valor del negocio incluyendo el dinero oculto. Declararon fraudulenta la compensación que recibí. Me concedieron el 70% del valor del negocio, mi 50% original más daños por fraude. Me dieron la mitad de todo en la cuenta secreta de Bruno. Compensación por los bienes vendidos bajo falsas pretensiones. El total, 260.000 euros. No eran los 400.000 que gasté salvándole la vida. Pero bastaban. Más que bastaban para empezar de nuevo. Bruno también enfrentó consecuencias de las mutuas, le pusieron denuncias penales por fraude a seguros. Acabó con multas altas. Sanciones y antecedentes. Cuando los clientes supieron lo que había hecho, se fueron. Su reputación quedó destruida. Y esa nueva novia por la que dejó a Verónica desapareció en cuanto el escándalo salió en las noticias. Lo vi todo pasar con Verónica a mi lado. Nos hicimos amigas de verdad en este proceso. Unidas por sobrevivir al mismo hombre terrible. Gracias. Le dije un tarde sobre café. Café de verdad en una cafetería. No galletas de motel. Me salvaste la vida. Nos salvamos mutuamente. Dijo Verónica. Sonriendo. Con el dinero de la sentencia. Hice 3 cosas de inmediato. Primero, devolví a mi madre cada euro que me dio. Más extra para un crucero que siempre quiso. Lloró y trató de rechazar. Pero insistí. Ella estuvo cuando no tenía nada. Segundo, encontré un piso de verdad. Con ventanas que dejaban entrar sol y electrodomésticos que funcionaban. Compré un coche de segunda mano. Nada lujoso pero fiable. Compré ropa que me quedaba bien y me hacía sentir humana. Tercero, monté mi propio negocio de diseño. No de impresión esta vez. Una agencia digital. Yo sola desde casa. Construyendo clientes con trabajo honesto. Empezó pequeño. Pero era mío. Construido en verdad. No en mentiras. La vida mejoró despacio. No perfecta. Aún tenía días donde la traición dolía como herida fresca. Días donde no podía creer lo que Bruno había hecho. Pero también tenía días buenos.
Días donde me sentía orgullosa de sobrevivir. De luchar. De ganar. Fui a terapia. Reconecté con viejas amigas. Aprendí que podía confiar de nuevo, con cuidado. Despacio. Pero de verdad. Un año después de ese golpe en la puerta del motel, Verónica y yo quedamos para almorzar y celebrar. Habíamos avanzado tanto. Aún no creo que me encontraras esa noche. Dije. Tuve que hacerlo. Respondió Verónica. Lo que hizo estaba mal. Alguien tenía que pararlo. Pensé en la mujer que fui, la que amó tan completamente que lo dio todo. Esa mujer no era débil. Era fuerte. Fuerte para sacrificar. Fuerte para sobrevivir la traición. Fuerte para contraatacar y ganar. Ya no estaba amargada. No odiaba a Bruno. Aunque nunca lo perdonaría. Simplemente ya no me importaba. Era libre. Libre de sus mentiras. Libre del dolor. Libre para construir una nueva vida en mis términos. Y esa libertad valía más que cualquier dinero que pudiera haber robado. Perdí todo y me encontré a mí misma. Descubrí que era más fuerte de lo que nunca supe. La chica del motel comiendo galletas se había ido. En su lugar estaba una mujer que sabía su valor. Que no se conformaría. Que no se rompería. Era, finalmente, verdaderamente libre.